Muy buenas tardes, queridos hermanos, y estamos dando inicio en este nuevo día de clase, la clase número 2, en este lunes 26 de julio. Y como un poco como para hacer un repaso rápido de lo que estuvimos viendo en la primera clase. Recuerden que en la primera clase estuvimos viendo temas que tenían que ver específicamente con la liturgia, qué era la liturgia, qué implicaba la liturgia, ¿no? Qué componentes eran parte de la liturgia. Hablamos de la adoración, hablamos de cuál es la actitud de adoración que tenía que tener o que tiene que tener una persona que se acerca y que participa de un servicio, y vimos algunos ejemplos bíblicos que tenían que ver específicamente con el tema de adoración, la implicancia que tiene la palabra, y también vimos algunos efectos de la adoración. Al final habíamos visto algunos aspectos que tenían que ver con el significado de la adoración. Y en esta clase número 2 quiero compartirles aquí en la pantalla. Vamos a estar dando ya inicio, entrando al tema. Vamos a hablar acerca de la teología del culto cristiano, justamente porque como estamos en un ámbito de estudio teológico, también la liturgia tiene que ser fundamentada con una base teológica, y sobre todo lo que tiene que ver con el culto cristiano, ¿no? Porque a eso apunta la teología. Bueno, ahí como para hacer una especie de introducción de la palabra teología, tal vez algunos lo saben, otros tal vez no, pero la palabra teología deriva de dos palabras de origen griego, teos y logos, ¿sí? Que puestas juntas da lugar a ese concepto que está ahí en el primer punto, en la parte final, que dice que es un pensamiento, un conocimiento razonado y entendido de acerca de Dios, ¿sí? Ese sería, es como para tener una idea del concepto de teología. Es decir, lo que una persona entiende, una persona razona, una persona percibe por medio de elementos o por medio de conocimiento acerca de lo que entiende de Dios. Porque con respecto, mejor dicho, dependiendo de cuál sea nuestra teología, es la manera en que nosotros nos vamos a acercar a Dios. Por eso dice el segundo punto que nuestras experiencias de adoración dependerán del conocimiento que tengamos acerca de Dios. Cuanto más conozcamos a Dios, mejor va a ser nuestra adoración, mejor va a ser nuestra liturgia. Y hay un ejemplo ahí en Lucas capítulo 7, versículo 36 al 48, una oportunidad cuando Jesús fue a la casa de un hombre, de un fariseo llamado Simón, y que en la misma oportunidad una mujer entra y comienza a derramar un perfume, dice, y a enjuagar sus lágrimas y a lavar los pies de Jesús. Ella entendía, ¿no? Ella tuvo el conocimiento de que Jesús era el Salvador, era el Mesías. En cambio, en el contraste, una respuesta diferente es la que tiene este hombre, Simón, este fariseo, que dice que ni siquiera atendió a Jesús. Y Jesús hace una comparación, ¿no? Que cuanto más lo conocen a él, mejor se lo adora y es digno de ser adorado y reconocido. En el tercer punto, estamos viendo acerca del antiguo oficio que tenían los sacerdotes del antiguo pacto, que dice que ellos ofrecían sacrificios de animales, dice ahí Hebreos 10:11. Pero en comparación ya con lo que es el culto, lo que nosotros entendemos en nuestro culto neotestamentario, está basado en el nuevo pacto. Ya en el nuevo pacto que habla ahí Romanos capítulo 12, versículo 1, donde Pablo está hablando, dice que ya no son los sacrificios de animales, sino que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Ese es
el nuevo desafío, este nuevo cambio que tiene que ver con el culto cristiano. Lo que nos introduce a este siguiente punto, ¿no? Donde el nuevo pacto dice que trae un cambio de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Según un epistemólogo conocido, Thomas Kuhn, él decía que un paradigma es un conjunto de valores, conocimientos y métodos, ¿sí? Este conjunto de valores, de conocimientos y métodos era lo que también estaba cargado en el Antiguo Testamento, en lo que tenía que ver con la adoración, pero sin cambiar las ideas, sin cambiar los principios. Dios mismo quiere traer luz ahora en esta oportunidad para que ya no sean animales, sino que sean los verdaderos adoradores, es decir, los que ofrecen los que ofrecían esos servicios, ahora sean ellos y sean sus propias vidas y sean sus propios cuerpos los que son parte de esa ofrenda o de esa liturgia, ¿sí? Es lo que dice el segundo punto, que a través de lo que estos nuevos principios que la gracia viene a traer a partir del Nuevo Testamento, ahí empieza un cambio en la identidad, en la posición, en las funciones de los creyentes. Como habla ahí Primera de Pedro, él está diciendo, ustedes son ahora el real sacerdocio. Ahora, todo el cuerpo de Cristo, todos los creyentes, todos los que son parte de la iglesia, ahora todos tienen ese oficio, por decir así, del sacerdocio. Es lo que remarca también Juan ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, ¿no? Cuando él dice que Cristo hizo de nosotros, dice, la sangre que él derramó, hizo de nosotros, dice, un reino de sacerdotes. Ahora, toda la congregación, todos los creyentes cumplen una función sacerdotal. Antes en la antigüedad se dependía de un solo hombre, ¿no? Como se conoce en la historia de la liturgia hebrea, donde Dios establece la imagen y la figura del sumo sacerdote. Ahora, la función de los sacerdotes la pasa a cumplir la iglesia. ¿Y cuál era esa función? Dice ahí ese tercer punto, que era representar a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios. Esa es la función del sacerdocio. En la antigüedad, en la época del antiguo pacto, dice ahí el último punto cuál era la función del sacerdote o del sumo sacerdote en este caso. Entrar una vez al año al lugar santísimo para ofrecer el sacrificio. Ahora es Dios el que entra en el lugar santísimo de nuestro corazón. Es decir, hay un cambio en la actitud y en los principios que tiene que ver con la adoración del culto en este nuevo pacto, ¿sí? Martín Lutero, este gran reformador, también hizo énfasis él en el sacerdocio universal de los creyentes. ¿Por qué? Porque esa fue parte de su postura reformadora dentro de la iglesia. Parece que la reforma, uno de los puntos que atacó fue la figura de los papas, la figura de los líderes eclesiásticos, que eran los únicos en ese momento que oficiaban las liturgias, los únicos que cantaban, los únicos que leían la Biblia. Y Lutero, cuando vuelve a las bases las bases bíblicas, en las cuales él empieza a investigar y empieza justamente a exponer su punto de vista, encuentra en uno de los tantos puntos en donde todos los creyentes, viendo estos textos de Pedro, textos de Pablo, donde está hablando acerca del verdadero sacerdocio, él expone también esto, ¿no? Que no se necesitan intermediarios humanos para dirigirnos a Dios, que ahora todos en el culto no somos espectadores, sino que somos participantes. Y eso es muy importante también a la hora de participar de un servicio de adoración, que no es un grupo de gente que está adorando en una plataforma, está cantando, está dirigiendo, y hay personas espectadoras. Las personas que tal vez están allí cantando, tocando un instrumento, dirigiendo un canto, dirigiendo
los tiempos del culto son más, es como para poner un orden, pero entendemos a la luz de estos principios y de la palabra de Dios que todos somos capaces y todos tenemos la capacidad de poder dirigirnos a Dios, ejercer, como les decía, el sacerdocio delante de Dios, ¿no? Todos los creyentes tenemos acceso a Dios. Este tercer punto aquí nos está diciendo que una gran verdad, que si la doctrina del sacerdocio universal del creyente fuera aplicada de manera consistente a la experiencia de adoración, el impacto resultaría revolucionario. Muchas veces, como digo, no todos están participando activamente, no todos los que son parte de la comunidad de fe, no todos los que son parte de la iglesia, en este caso, tienen un entendimiento. Por eso está bueno este espacio que se está teniendo, ¿no? Materias como esta, charlas, estudios, tener acceso a material, libros, conferencias que hablen de estos temas, porque yo creo que estos temas tienen que ser expuestos a toda la iglesia para entender de que toda la iglesia tiene esa capacidad de poder ejercer el sacerdocio delante de Dios. Y ahí, justamente en el libro de Números del Antiguo Testamento, ahí nos habla en el capítulo 11, versículo 27 al 29, una experiencia en cuando el Espíritu de Dios desciende, dice, allí en el monte, estando Moisés y estando un grupo de ancianos, y no solamente desciende sobre ellos, sino que descendió sobre otras personas, sobre unas pocas personas que habían quedado en el campamento. Y cuando Josué vuelve y le comenta a Moisés lo que estaba sucediendo, Moisés se alegra y él dice, ahí se los leo, dice que Moisés le respondió en el versículo 29, ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Ahí está el deseo de Moisés en este caso, ¿no? Porque la obra del Señor es para todos, no es para un grupo, no es solamente para unos pocos, sino él dice, cómo quisiera que todo el pueblo del Señor participara, él decía, cómo quisiera que todo el pueblo del Señor recibiera de su espíritu. Y ese es el deseo de Dios y es el propósito. Él dijo que Él iba a bautizar y Él iba a establecer sobre cada creyente, iba a poner su espíritu, iba a establecer un sacerdocio, iba a establecer una capacidad de poder tener acceso delante de Dios. Dice que el trono está abierto, todos tenemos acceso y podemos ir con confianza. ¿Por qué? Porque en ese ambiente va a suceder lo que dice aquí en esta placa, en el último punto, que los no creyentes en Cristo podrán sentir la poderosa presencia del Espíritu Santo en cada momento del culto. Eso dice Pablo ahí en 1 Corintios, capítulo 14, del 24 al 25. Dice que cuando todos estén en un servicio de adoración, que cuando todos estén guiados por el Espíritu Santo, profetizando, declarando la palabra de Dios, los no creyentes que estén en ese servicio, dice que van a reconocer el mal, el pecado de su propia vida y van a reconocer que en ese ambiente, que en ese lugar está Dios. Y yo creo que ese es el objetivo final también debería y es el objetivo final de nuestras reuniones, de nuestros tiempos de comunión, nuestros tiempos cuando nos reunimos, que realmente la presencia de Dios esté en ese lugar y que todos lo sintamos, no solamente aquellos que conocemos a Dios, sino que si, como siempre se da el caso, que siempre en nuestras reuniones puede venir alguien por primera vez, también esa persona pueda ver y pueda experimentar y pueda sentir que realmente Dios está en ese lugar. ¿Por qué?
porque ahí hay un grupo de creyentes que está ejerciendo el sacerdocio. Hay un grupo de creyentes que ejerce el sacerdocio santo, el sacerdocio de manera individual que Dios ha puesto y ha permitido para cada uno. Una adoración, dicen estos, considerando estos ambientes, ¿no? Una adoración que no alaba a Dios no es verdadera adoración. Eso después vamos a ver más adelante, que tiene que ver con una adoración direccionada, que no alaba a Dios. Fíjense este punto interesante. Está hablando acerca de a quién alabamos, que no es alabar a la gente, no es proclamar, no es reconocer virtudes de la gente, no es alabar el momento, no es alabar sensaciones, no es sentir no es tener una emoción, sino que es alabar a la persona de Dios. Si esas cuestiones están participando, es decir, si este principal objetivo no pasa a una verdadera oración. Uno no se transforma en una oración verdadera en este caso, ¿no? Adoración, el segundo punto dice que una adoración que no deja orar a los creyentes, a Dios, no es verdadera adoración. La adoración tiene que llevarnos a orar, a buscar a Dios, porque si nos distrae en algún aspecto, si hay algún momento de la adoración que nos está generando, que está generando cierta distracción, entonces tampoco nos ayuda a buscar a Dios. El punto 3 dice que la adoración, este ambiente de adoración, dice que no permite ofrendar voluntariamente y de uno mismo al Señor, tampoco es verdadera adoración. Fíjense que ahí estamos viendo diferentes aspectos de lo que sucede en un culto, de lo que sucede en una reunión. Se alaba, se ora, se ofrenda. Y también la ofrenda es un acto de adoración. Nadie, o al menos en nuestra liturgia de nuestra denominación, no estamos acostumbrados o nunca hemos escuchado que alguien nos diga que hay que ofrendar X cantidad de dinero, X monto, ¿no? Sino que entendemos que la ofrenda, entendemos que el diezmo son cuestiones establecidas por Dios, pero que lo hacemos como un acto voluntario. Si es algo forzado, si es algo que no está o que está siendo manipulado, ya no existe, ya no pasa a ser una verdadera adoración. Siempre vemos que en los primeros actos de adoración de los tiempos más antiguos en la historia bíblica, ¿no? De los patriarcas y un poco más atrás, los actos de adoración eran voluntarios. La ofrenda pasó a ser más institucional recién cuando llega la ley. Ahí el Señor establece qué se debía ofrendar, cuánto, las medidas, los tipos de ofrenda. Pero un poco antes, la adoración era voluntaria, la ofrenda era algo voluntario, era algo que salía del corazón de los adoradores, del corazón de las personas que querían honrar. Y eso era verdadera adoración. Y el último punto habla acerca de una adoración que no proclama el Evangelio de Jesucristo, no es verdadera adoración. Ese es otro aspecto de nuestro servicio, que en ese lugar se hable el verdadero Evangelio, se predique el Evangelio de Jesucristo. Y aún en nuestros momentos de adoración, en nuestros cantos, en nuestras canciones, en las estrofas que entonamos, tienen que estar cargadas de verdades del Evangelio de Jesucristo. No podemos, entiendo yo que si estamos cantando experiencias personales, que no digo que haya canciones
que hablan de vivencias personales, a diferentes autores que tal vez hemos escuchado canciones o que conocemos que componen letras o canciones que se refieren también a tal vez a vivencias especiales, particulares. Pero entendemos que cuando estamos adorando a Dios, entendemos que cuando estamos llevando adelante un servicio de adoración a Dios, entendemos que son las verdades del Evangelio y es la persona de Dios a la cual la tenemos que proclamar en ese tiempo. Algunas actitudes, ese es otro aspecto que tenemos que considerar aquí. Actitudes. Primero, adoración. Una actitud tiene que ver o que incluye la mente y el corazón, en la que uno muestra, en la que una persona muestra una profunda reverencia y temor. Como dijimos anteriormente, la adoración es el grado más alto de amor y de honor que se le confiere a Dios. Por eso la adoración es profunda, ¿no? No es algo que es algo que se exterioriza, pero es algo que va por dentro. La alabanza, en cambio, la alabanza sí es una manifestación exterior, es activa, es visible, es audible, de ese sentimiento, es decir, se hace ver, se hace escuchar, se hace notar de lo que una persona está sintiendo en ese momento, de lo que hay en su corazón por lo que Dios hace. Podríamos determinar o establecer una diferencia entre adoración y alabanza. Poner tal vez unos conceptos bien prácticos y bien fáciles. Alabar a Dios es reconocer justamente lo que dice ahí, lo que Dios hace, todas las cosas que Él hace. Y adorar podríamos decir que es alabar a Dios por lo que Él es. Eso podría ser. Estamos acostumbrados por ahí que por el tiempo o lo que fue transcurriendo a lo largo de la historia, que adoración estaba determinada por canciones lentas y alabanza era designado o marcaba lo que eran las canciones rápidas. Pero acá no estamos analizando ritmos, no estamos analizando canciones, no estamos analizando estilos, sino que estamos viendo y considerando principios que tienen que ver con actitudes, con el carácter de las personas que se presentan delante de Dios. Entonces, poder recordar y decir, ¿no?, que la alabanza tiene que ver con lo que Dios hace y la adoración no solo por lo que Dios hace, sino también por lo que Dios es. Otra actitud que tiene que estar allí presente dice que es la gratitud, que es el principal sentir que debe tener todo corazón que adora y alaba a Dios por lo que el Señor hace a nuestro favor. O sea, la gratitud, como dice el Salmo 100, ¿no?, el versículo 1, que tenemos que entrar, el versículo 3, que tenemos que venir delante de sus puertas, dice, con acción de gracias, con gratitud, para honrar su nombre, para alabar. Eso es algo que nunca tiene que faltar, la gratitud, la acción de gracias, justamente como dice este salmo. Aquello que hago para Dios, por lo que Él es y hace. Esto está como marcando, está incluyendo los tres primeros puntos, ¿no?, la adoración, la alabanza, la gratitud. Es decir, ¿qué voy a hacer para responder y para ser una persona agradecida por lo que Dios es para mí y lo que Dios hace? Ahí hay algunos puntos.
o algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el servir en un ministerio, el cantar, el tocar un instrumento, el recibir a los hermanos a la puerta, el enseñar, el predicar, etc. Un montón de cosas que nosotros podemos hacer para Dios debido a lo que Él está haciendo, ¿no? en nuestras vidas, lo que Él ha hecho. Entonces, esto que estaba compartiéndoles recién, tiene que ver, esto que habla acerca de la teología del culto. Cuando nosotros entendemos estos aspectos que tienen que ver con de qué se trata, digamos, nuestros cultos, de qué incluyen o qué deberían incluir, entiendo yo que el culto, nuestro servicio, tiene otro carácter. Nos acercamos de otra manera. Por eso es necesario conocer, por eso es necesario entender, por eso es necesario estudiar, por eso es necesario poder comprender bien intensivamente y bien detalladamente cada aspecto de la palabra de Dios. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son las bases que nosotros tenemos? Y por eso es importante estos espacios. Por eso son importantes estos momentos de estar estudiando, capacitando, leyendo, investigando. Yo espero que le esté yendo bien en la lectura del libro, de los capítulos. No duden en consultar ahí en el grupo. Pero la idea es que ustedes puedan entender a la luz de la palabra de Dios y a través de la bibliografía en la que ustedes están leyendo y preparando, es justamente interiorizarnos más en lo que tiene que ver con la base bíblica y con la parte ministerial, porque conjugando esos dos aspectos, considera esos aspectos, ¿no? El conocimiento teológico, el conocimiento bíblico, como una base para la parte ministerial. Yo creo que es el complemento perfecto, porque muchas personas desarrollan su parte ministerial, su parte activa, por decirlo así, pero hay una gran carencia de un aspecto que tiene que ver bíblico y teológico. Así que les animo a estar participando y bueno, seguir adelante con este estudio, adelante con los capítulos que le quedan. Los animo a que sigan leyendo, que sigan buscando, que sigan estudiando, y nos vamos a estar encontrando el próximo lunes 2, si no mal no recuerdo, a las 20 horas, nuevamente para continuar con nuestras clases de liturgia. Así que les animo que sea una excelente semana y que el Señor los bendiga y que el Señor los acompañe. Muchas gracias y bendiciones.